Imagínese por un momento que existe una cura, no en un laboratorio, no en una pastilla de $100, sino en su jardín, en el campo, en la misma planta que su abuela le ponía en el té cuando usted era niño y no sabía por qué se sentía mejor al rato. Ahora imagínese que esa cura existe desde hace 3000 años, que está documentada, que hay estudios científicos que la respaldan, que millones de personas en el mundo la usan cada día. Y ahora imagínese que hay industrias enteras, cuyo negocio depende de que usted nunca lo sepa. Eso no es conspiración, eso es economía. Y hoy, en este documental, vamos a hablar de eso, sin filtros, sin rodeos, con nombres, con datos, con ciencia real. Porque usted merece saber la verdad completa. Quédese, porque lo que viene va a cambiar la forma en que usted ve la salud para siempre. Hay algo que muy poca gente sabe sobre la industria farmacéutica global, y no es un secreto escondido. Está en los reportes financieros, está en las revistas especializadas, está disponible para cualquiera que quiera buscar. La industria farmacéutica global factura más de $1.400.000 millones al año. No millones, billones. Con B, es una de las industrias más rentables de la historia humana. Más que el petróleo en ciertos años, más que la tecnología en muchos mercados. Y el modelo de negocio es simple. Para que una empresa farmacéutica gane dinero, usted tiene que comprar su producto. Y para que usted compre su producto, usted tiene que necesitarlo. Y para que usted lo necesite, usted tiene que estar enfermo, o creer que lo está, o creer que sin ese producto se va a enfermar. No estoy diciendo que los médicos sean malos. No estoy diciendo que todos los medicamentos sean inútiles. Hay medicamentos que salvan vidas. Estoy diciendo que hay un conflicto de intereses enorme entre una industria que gana dinero cuando usted está enfermo y la posibilidad de que usted se mantenga sano con algo que no cuesta casi nada y que no puede patentarse. Porque ahí está la clave. Las plantas no se pueden patentar, y eso lo cambia todo. Cuando una empresa farmacéutica desarrolla un medicamento nuevo, invierte entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en investigación, ensayos clínicos y aprobación regulatoria. Esa inversión solo tiene sentido si después pueden cobrar precios altos durante años, gracias a la patente. La patente les da el monopolio. El monopolio les da el precio. El precio les da el retorno de inversión. Pero una planta que lleva creciendo en los campos durante miles de años no se puede patentar. Nadie puede decir que la cúrcuma le pertenece. Nadie puede reclamar derechos exclusivos sobre el ajo. Nadie puede cobrar regalías por el jengibre. Y entonces surge la pregunta que los directivos de las grandes farmacéuticas se hacen en silencio. ¿Para qué financiar estudios sobre algo que al final no podemos vender de forma exclusiva? La respuesta es, para nada. No les conviene. Y por eso, durante décadas, la investigación sobre plantas medicinales fue sistemáticamente ignorada, subfinanciada y en algunos casos activamente desacreditada. Pero algo cambió. Y ese cambio es lo que hace que este documental sea posible hoy. A finales de los años 90, algo empezó a moverse en el mundo científico. No en los laboratorios de las grandes farmacéuticas, sino en universidades independientes, en institutos de investigación de China, India, Brasil, Alemania, en lugares donde los científicos podían estudiar lo que quisieran sin que una corporación les pagara el sueldo. Y lo que encontraron dejó a muchos con la boca abierta. Resultó que las plantas que nuestras abuelas habían usado durante siglos no eran superstición, no eran placebo, eran química, bioquímica compleja, precisa, efectiva. Compuestos que los laboratorios más avanzados del mundo no habían sido capaces de sintetizar artificialmente con la misma eficiencia. Y los estudios empezaron a publicarse. Primero decenas, luego centenas, luego miles. Hoy, si usted entra a PubMed, que es la base de datos científica más grande del mundo con más de 35 millones de estudios publicados, y busca la palabra cúrcuma, va a encontrar más de 9.000 estudios científicos. 9.000.
sobre una especia que usted puede comprar en cualquier mercado por menos de $2. Si busca jengibre, más de 4.000 estudios. Si busca ajo, más de 5.000. Estos no son los números de algo marginal o pseudocientífico. Estos son los números de una de las áreas de investigación más activas de la medicina moderna. Pero usted probablemente no lo sabe, porque nadie se lo fue a contar. Porque no hay un presupuesto de marketing de $1.000 millones detrás de la cúrcuma. Porque no hay un representante farmacéutico visitando a su médico para recomendarle que le recete jengibre. Y eso nos lleva al corazón de lo que vamos a explorar hoy. Vamos a hablar de 7 plantas. 7 plantas que tienen detrás de ellas décadas de investigación científica seria. Vamos a hablar de lo que la ciencia realmente dice, sin exageraciones y sin minimizaciones. Vamos a hablar de por qué estas plantas fueron ignoradas durante tanto tiempo. Y vamos a hablar de algo que muy pocos documentales se atreven a mencionar, los momentos exactos en que el dinero intentó callar la verdad, y los científicos que se negaron a callar. Porque hay historias detrás de estas plantas que parecen de película, y son reales. Empecemos por la primera. Y empecemos por una historia que ocurrió en la India hace más de 50 años y que todavía hoy tiene consecuencias para su salud. La cúrcuma lleva siendo usada en la medicina ayurvédica desde hace más de 4.000 años, para cuando los primeros antibióticos modernos fueron descubiertos en el siglo XX. La cúrcuma ya llevaba milenios siendo usada para tratar inflamaciones, infecciones, problemas digestivos y dolores articulares. En los años 90, algo ocurrió que debería haberle llegado a usted en las noticias, pero probablemente no llegó. Una empresa estadounidense llamada RiceTech intentó patentar el arroz basmati. Sí, leyó bien. Intentaron patentar una variedad de arroz que los agricultores indios habían cultivado durante miles de años. Y casi lo logran. Ese mismo espíritu, esa misma lógica de intentar apropiarse de lo que pertenece a todos, se extendió a las plantas medicinales. En 1995, el gobierno de Estados Unidos otorgó una patente sobre el uso medicinal de la cúrcuma a 2 investigadores de la Universidad de Mississippi. Fue como si alguien patentara el agua de lluvia. India protestó. Científicos de todo el mundo protestaron. Y después de una batalla legal que duró años, la patente fue finalmente anulada en 1997. Fue la primera vez en la historia que una patente fue revocada, basándose en el argumento de conocimiento tradicional. La primera vez que el mundo dijo, esto ya era de todos. Esto ya lo sabíamos. No pueden robárnoslo. Pero lo que ese episodio reveló fue algo mucho más importante. Había poderosos intereses económicos que querían controlar el acceso a estas plantas, no para estudiarlas, no para mejorarlas, sino para cobrar por ellas. Y eso nos hace preguntarnos, si intentaron patentar la cúrcuma, ¿qué más han intentado? ¿Qué conocimiento ancestral ha desaparecido o ha sido suprimido porque no encajaba con los intereses de alguien? Esas preguntas no tienen respuesta fácil. Pero lo que sí tenemos hoy son los estudios. Y los estudios sobre la cúrcuma son extraordinarios. Y la curcumina tiene algo que los investigadores llaman efecto modulador sobre el factor nuclear kappa B. Ahora, ese nombre suena complicado, pero lo que significa en términos prácticos es esto. La curcumina puede apagar literalmente los interruptores moleculares que activan la inflamación crónica en su cuerpo. La inflamación crónica es lo que los médicos llaman hoy el origen silencioso de casi todas las enfermedades degenerativas. La artritis, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer. Incluso ciertos tipos de cáncer tienen su raíz en procesos inflamatorios sostenidos en el tiempo. Y aquí está algo que las farmacéuticas gastan millones de dólares intentando resolver artificialmente. Un antiinflamatorio que funcione a largo plazo, sin destruir el estómago, sin dañar el hígado, sin crear dependencia. Los medicamentos antiinflamatorios más vendidos del mundo, los que usted compra en la farmacia, tienen efectos secundarios documentados que incluyen úlceras gástricas, daño renal y mayor riesgo cardiovascular. La curcumina no tiene esos efectos secundarios a dosis normales.
Y varios estudios comparativos han demostrado que en ciertos tipos de inflamación articular, la curcumina tiene una eficacia comparable o superior al ibuprofeno. ¿Por qué su médico no le recetó cúrcuma antes de recetarle ibuprofeno? Esa es una pregunta válida. Y la respuesta tiene menos que ver con la ciencia y más que ver con cómo funciona la formación médica. ¿Quién la financia y qué entra en el currículo de las facultades de medicina? Pero sigamos, porque hay más. El jengibre. Si la cúrcuma es el guerrero silencioso de la inflamación, el jengibre es el estratega del sistema digestivo y del dolor. Hay un dato sobre el jengibre que casi nadie conoce y que cambia completamente la forma de verlo. En 2015, un grupo de investigadores de la Universidad de Georgia publicó un estudio en el Journal of Pain, una de las revistas científicas más respetadas en el área del dolor. El estudio demostró que el consumo diario de jengibre reduce el dolor muscular inducido por el ejercicio hasta en un 25%. En personas reales, en condiciones controladas, con mediciones objetivas. Pero lo más interesante no fue ese número. Lo más interesante fue el mecanismo que descubrieron. El jengibre actúa de forma similar a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y el ibuprofeno, pero sin inhibir las prostaglandinas protectoras del estómago. Dicho en términos simples, hace parte del mismo trabajo sin el mismo daño, porque esto es lo que más incomoda a ciertos sectores de la industria farmacéutica. En 2018, investigadores en la Universidad de Ginebra en Suiza empezaron a estudiar los compuestos del jengibre llamados gingeroles y shogaoles. Y descubrieron algo que publicaron en la revista Cancer Letters. Estos compuestos tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de células cancerosas específicas, particularmente en cáncer de colon y de ovario. Ahora, esto no significa que el jengibre cure el cáncer. Eso sería una afirmación irresponsable. Lo que sí significa es que hay compuestos en el jengibre que merecen investigación seria y urgente en el área oncológica. ¿Cuántos laboratorios farmacéuticos están invirtiendo en esa investigación? Muy pocos, porque el jengibre no puede patentarse. Eso debería hacernos pensar mucho. Pasemos ahora a una planta cuya historia es quizás la más dramática de todas. Una planta que fue perseguida, prohibida, demonizada, y que hoy está siendo redescubierta con una velocidad que deja sin aliento a los investigadores. El cannabis medicinal. Sé que algunos de ustedes fruncieron el ceño al escuchar ese nombre. Y lo entiendo. Durante décadas nos enseñaron a asociar esa planta únicamente con el uso recreativo y con todo lo negativo que eso, pero la historia del cannabis medicinal es una de las más reveladoras sobre cómo funciona el poder económico y político cuando se enfrenta a algo que no puede controlar. El cannabis fue medicina durante miles de años. En la antigua China, en Egipto, en India, en el mundo islámico medieval. El primer registro escrito de su uso medicinal data del año 2700 a.C. En Estados Unidos, el cannabis era un ingrediente legal en cientos de medicamentos hasta principios del siglo XX. Había jarabes para la tos con cannabis, tinturas para el dolor con cannabis, preparaciones para la ansiedad con cannabis. Y entonces, en los años 30 del siglo XX, algo cambió, y lo que cambió no fue la ciencia, fue la política, y detrás de la política, el dinero. William Randolph Hearst, uno de los magnates de la prensa más poderosos de la historia, tenía enormes inversiones en la industria del papel y la madera. El cáñamo industrial, que es la misma planta en su variedad no psicoactiva, era un competidor directo del papel de madera. Y Hearst usó su imperio mediático para lanzar una campaña de demonización del cannabis que duró años y que distorsionó la percepción pública de forma permanente. Al mismo tiempo, las industrias del alcohol, el tabaco y los nacientes laboratorios farmacéuticos vieron en la prohibición del cannabis una oportunidad para eliminar un competidor poderoso del mercado de las sustancias que alteran el estado de ánimo y alivian el dolor. En 1937, el cannabis fue efectivamente prohibido en Estados Unidos, y esa prohibición se exportó al mundo entero a través de tratados internacionales que convirtieron en política global lo que originalmente fue una decisión motivada por intereses económicos privados.
La investigación científica sobre el cannabis fue interrumpida de forma abrupta. Décadas de conocimiento potencial perdidas. Pero la historia no termina ahí, porque en 1992 ocurrió algo que nadie esperaba. Un investigador israelí llamado Rafael Mechulam, que ya había identificado el THC 30 años antes, descubrió algo que cambió la neurociencia para siempre: el sistema endocannabinoide. Resulta que el cuerpo humano tiene receptores específicos diseñados para interactuar con los compuestos del cannabis. No solo eso, el cuerpo humano produce sus propios cannabinoides internos. Piénselo un momento. El cuerpo humano tiene un sistema completo diseñado para interactuar con esta planta. Un sistema que evolucionó durante millones de años. Y durante 50 años, la política internacional prohibió la investigación de ese sistema. El descubrimiento del sistema endocannabinoide abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Hoy sabemos que ese sistema regula el dolor, el sueño, el apetito, la inflamación, el estado de ánimo y funciones inmunológicas fundamentales. Y los compuestos del cannabis, especialmente el cannabidiol o CBD, interactúan con ese sistema de formas que los científicos todavía están empezando a comprender. En los últimos 10 años, con la legalización progresiva del cannabis medicinal en decenas de países, la investigación ha explotado. Y lo que se está encontrando es que décadas de prohibición nos robaron conocimiento médico que quizás hubiera salvado millones de vidas. Ese es el costo real de poner los intereses económicos por encima de la ciencia. Y es una lección que aplica a muchas plantas, no solo al cannabis. Avancemos ahora hacia algo que quizás le sorprenda más, porque hasta ahora hemos hablado de plantas que probablemente ya conocía, pero hay una planta, originaria de los bosques de Asia Oriental, que durante siglos fue guardada como un secreto casi sagrado por los monjes budistas, que los emperadores chinos pagaban fortunas por ella, y que hoy los laboratorios farmacéuticos occidentales están estudiando con una urgencia que bordea el pánico. Se llama Ganoderma lucidum. En China la llaman Ling Xi. En Japón, Reishi. Y su historia es tan extraordinaria que cuesta creer que sea real. El Reishi lleva apareciendo en la literatura médica china desde hace más de 2000 años. Los textos de la medicina tradicional china la describen como la hierba de la inmortalidad, no de la longevidad, de la inmortalidad. Y aunque claramente eso es metafórico, la pregunta es, ¿qué vieron en esa planta para describirla así? La respuesta llegó cuando los laboratorios modernos empezaron a analizar su composición química. Lo que encontraron fue una complejidad bioquímica que los dejó sin palabras. El reishi contiene más de 400 compuestos bioactivos distintos. Entre ellos, polisacáridos con efecto inmunomodulador, triterpenos con propiedades antiinflamatorias y compuestos que afectan directamente la actividad de las células NK, que son las células asesinas naturales del sistema inmunológico, las primeras líneas de defensa contra células cancerosas y virus. Y aquí viene el punto que más incomoda a ciertos sectores. En Japón, el reishi no es medicina alternativa, es medicina oficial. Desde los años 80, extractos de Ganoderma están aprobados por el Ministerio de Salud japonés como tratamiento complementario en pacientes con cáncer. Se usan en hospitales, se administran junto con quimioterapia, y los estudios muestran que mejoran la respuesta inmunológica, reducen los efectos secundarios del tratamiento y en algunos casos mejoran la tasa de supervivencia. ¿Por qué en Japón sí y en otros países no? Esa es una pregunta cuya respuesta pasa, de nuevo, por los sistemas de aprobación farmacéutica, los costos de los ensayos clínicos y los incentivos económicos para financiarlos. Un extracto de reishi no puede patentarse, un medicamento sintético derivado de sus compuestos, sí. Y ahí está la trampa. Los laboratorios no están estudiando el reishi para que usted lo use directamente, lo están estudiando para aislar sus moléculas, sintetizarlas artificialmente, patentar el proceso y venderle el equivalente artificial a 20 veces el precio del hongo original. Y mientras ese proceso ocurre, el hongo sigue creciendo en los bosques. Y usted puede comprarlo.
Y los estudios que ya existen, aunque insuficientes desde el punto de vista de los ensayos clínicos a gran escala, son más que suficientes para que cualquier persona informada los incluya en su consideración. Sigamos, porque hay una planta de la que quiero hablarle, que tiene una historia aún más cercana a muchos de ustedes. Una planta que durante siglos fue la base de la medicina popular en toda América Latina y que sufrió algo que los historiadores de la medicina llaman supresión colonial del conocimiento. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América en el siglo XV y XVI, se encontraron con civilizaciones que tenían sistemas médicos extraordinariamente sofisticados. Los aztecas tenían jardines botánicos que los propios médicos españoles describieron como más avanzados que cualquier cosa que hubieran visto en Europa. Los incas tenían un conocimiento sobre plantas medicinales de alta montaña que les permitía tratar enfermedades que en Europa mataban a miles. Ese conocimiento fue en gran parte destruido. Los jardines botánicos fueron quemados. Los médicos tradicionales, que en muchas culturas eran figuras de gran autoridad espiritual, fueron perseguidos por la Inquisición. Los textos médicos que sobrevivieron fueron catalogados como superstición pagana y en muchos casos destruidos. Lo que sobrevivió, sobrevivió de forma oral, de abuela a madre, de curandero a aprendiz, en susurros, en secreto, en la periferia de una sociedad que durante siglos menospreció el conocimiento de sus propios ancestros. Y hoy, cuando los etnobotánicos y los investigadores de plantas medicinales van a las comunidades indígenas de América Latina a documentar ese conocimiento que sobrevivió, lo que encuentran los deja sin palabras. Plantas para bajar la fiebre que tienen mecanismos similares a la aspirina. Plantas para el dolor que actúan sobre los mismos receptores que los opioides modernos, pero sin su potencial adictivo. Plantas antiparasitarias que funcionaron durante siglos antes de que existiera el concepto de parásito en la medicina occidental. Y el reloj corre. Porque con cada anciano que muere sin haber podido transmitir su conocimiento, con cada comunidad que pierde contacto con sus raíces, se pierde para siempre una parte de ese archivo vivo que la humanidad construyó durante milenios. Hay una organización llamada Tramil, que lleva desde 1982 haciendo exactamente eso: documentar el conocimiento de medicina tradicional del Caribe y América Central, validándolo científicamente. Y lo que han encontrado en décadas de trabajo es que aproximadamente el 40% de las plantas que las comunidades usan con fines medicinales tienen respaldo científico para al menos algunas de sus aplicaciones tradicionales. 40% de un conocimiento que no tenía laboratorio, que no tenía microscopio, que se desarrolló puramente a través de la observación y la experiencia colectiva durante miles de años. Eso no es superstición. Eso es ciencia sin nombre. Hablemos ahora de algo más concreto, de algo que a muchos de ustedes les afecta directamente en su vida cotidiana: el dolor. Específicamente, el dolor articular y óseo que viene con los años y que muchos médicos tratan casi exclusivamente con antiinflamatorios farmacéuticos. Hay dos plantas cuya combinación de efectos sobre el sistema osteoarticular tiene un respaldo científico tan sólido que varios investigadores han descrito como inexplicable que no sean parte del protocolo estándar de tratamiento. La primera es la Boswellia serrata, conocida popularmente como incienso de la India. Y su historia es fascinante. Durante miles de años, el incienso se quemó en ceremonias religiosas. Lo que nadie sabía, o nadie quiso documentar, era que los sacerdotes y religiosos que pasaban horas respirando ese humo reportaban curiosamente menos dolores articulares que el resto de la población. Fue solo cuando los investigadores empezaron a estudiar la resina de la Boswellia en los años 70 que entendieron por qué. La Boswellia contiene ácidos boswélicos que inhiben específicamente una enzima llamada 5-lipoxigenasa, que es clave en la cascada inflamatoria que destruye el cartílago articular. A diferencia de los antiinflamatorios convencionales, la Boswellia no daña el estómago ni el riñón, y varios ensayos clínicos controlados han demostrado su eficacia en la artritis reumatoide y la artrosis. Uno de esos estudios, publicado en la revista Arthritis Research and Therapy, encontró que pacientes con artrosis de rodilla que tomaron extracto de Boswellia durante 8 semanas reportaron una reducción significativa del dolor y una mejora en la función articular.
Los resultados eran comparables a los del Celecoxib, que es uno de los antiinflamatorios más recetados del mundo para esa condición. Comparables al Celecoxib, una planta contra uno de los medicamentos más vendidos del planeta. ¿Cuántas personas están tomando Celecoxib ahora mismo que podrían estar usando Boswellia? ¿Cuántas personas están sufriendo los efectos secundarios del Celecoxib, que incluyen mayor riesgo cardiovascular, sin saber que existe una alternativa natural con evidencia comparable? La segunda planta para el sistema articular es la Arpagofito, también conocida como garra del diablo, y viene del desierto de Kalahari en el sur de África, donde las comunidades San la han usado durante siglos para tratar dolores articulares y reumatismo. La historia de cómo llegó a los laboratorios occidentales tiene algo de aventura. En los años 50, un agricultor alemán llamado G.H. Menert, que vivía en el sudoeste de África, vio cómo una anciana de la comunidad San trataba a un hombre con fiebre alta y dolor severo usando la raíz de una planta extraña con frutos en forma de garras. El resultado lo impresionó tanto que llevó muestras de la planta a Alemania, donde el botánico Oswin Mortimer la estudió y la introdujo en la investigación científica europea. Hoy hay decenas de estudios sobre el arpagofito, y los resultados son consistentes. Tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios documentados, particularmente en dolor de espalda baja, que es una de las causas más comunes de discapacidad y de consumo de medicamentos en el mundo. Un metaanálisis, que es el tipo más riguroso de revisión científica porque combina los resultados de múltiples estudios, publicado en la revista Rheumatology, concluyó que existe evidencia moderada a fuerte de que el arpagofito es efectivo para el tratamiento del dolor lumbar crónico. Evidencia moderada a fuerte. Eso no es poca cosa en el lenguaje científico. Eso es exactamente el tipo de evidencia que se necesita para recomendar un tratamiento. Y su médico probablemente nunca se lo mencionó. Y si alguna vez le pregunta a su médico sobre el arpagofito, hay una probabilidad alta de que le diga que no hay evidencia suficiente. Porque eso es lo que les enseñaron. Porque los estudios sobre plantas medicinales no aparecen en los mismos canales que los estudios financiados por la industria farmacéutica. Hay un término para esto en el mundo académico. Se llama publicación base. Las revistas científicas más prestigiosas tienden a publicar más fácilmente estudios positivos sobre medicamentos con patente que estudios positivos sobre remedios naturales. No siempre por corrupción directa, sino por incentivos sistémicos que son más difíciles de ver pero igualmente poderosos. Y ese sesgo tiene consecuencias reales en la salud de millones de personas. Pero hay algo que está cambiando. Y quiero hablarle de ese cambio porque es importante y porque da esperanza. En los últimos 10 años, varios países han empezado a integrar formalmente la medicina basada en plantas en sus sistemas de salud públicos, no como curiosidad cultural, sino como política médica seria. Y los resultados están siendo documentados con rigor. En Cuba, que por necesidad económica pero también por elección política desarrolló uno de los sistemas de medicina natural más completos del mundo, hay clínicas donde los médicos recetan plantas medicinales con la misma normalidad con que recetan ibuprofeno. El gobierno cubano documentó que este enfoque reduce los costos del sistema de salud sin reducir los resultados clínicos en una larga lista de condiciones. En China, la medicina tradicional y la medicina occidental coexisten en los mismos hospitales desde hace décadas. Los pacientes con cáncer reciben quimioterapia y también reciben tratamientos de medicina tradicional china de forma simultánea, con protocolos establecidos y monitoreo científico. En Alemania, que es uno de los países con mayor rigor regulatorio del mundo, los fitoterápicos, que es como llaman a los medicamentos de origen vegetal, son reconocidos oficialmente y pueden ser recetados por médicos. Alemania tiene una comisión especial, la Comisión E, que desde 1978 evalúa la seguridad y eficacia de las plantas medicinales con criterios científicos rigurosos. El mundo está cambiando, y la narrativa de que las plantas medicinales son solo superstición está siendo desmantelada, estudio por estudio, año por año. Pero hay algo más que quiero que usted entienda antes de terminar. Algo que tiene que ver no con las plantas sino con usted, con su cuerpo.
con la forma en que su cuerpo fue diseñado para estar en relación con la naturaleza. Durante cientos de miles de años, antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de la historia, nuestros ancestros vivían completamente rodeados de plantas. Las comían, las usaban como refugio, las quemaban para calentarse, y cuando se enfermaban, las usaban para curarse. En ese proceso, nuestro cuerpo desarrolló sistemas específicos para procesar los compuestos de las plantas. El sistema endocannabinoide, del que hablamos antes, es solo el ejemplo más dramático. Pero hay muchos más. Los polifenoles de las plantas activan vías de reparación celular. Los terpenos de ciertas plantas tienen efectos directos sobre el sistema nervioso. Los flavonoides interactúan con el microbioma intestinal de formas que apenas estamos empezando a comprender. Nuestro cuerpo no es una máquina que puede funcionar igualmente bien con cualquier combustible. Nuestro cuerpo es un organismo que evolucionó en relación íntima con los compuestos de la naturaleza. Y cuando los privamos de esa relación, cuando reemplazamos cada interacción natural con un compuesto sintético diseñado para imitar solo una parte de lo que la planta hace, algo se pierde. Ese algo es lo que la medicina ancestral nunca perdió. Ese entendimiento holístico de que el cuerpo y la naturaleza son parte del mismo sistema. Y no digo que debemos abandonar la medicina moderna. Digo que necesitamos las dos, que la sabiduría de miles de años no debería ser descartada por un sistema que tiene apenas 100 años de historia, que el conocimiento que sobrevivió la quema de bibliotecas, la colonización, la industrialización y 50 años de globalización farmacéutica sobrevivió por algo. Sobrevivió porque funcionaba. Y hoy, con la ciencia como aliada, estamos finalmente en condiciones de entender por qué. Antes de terminar, quiero dejarle con algo concreto, con nombres, con plantas reales, con instrucciones simples, porque este documental no sirve de nada si usted lo ve y no sabe qué hacer con la información. La cúrcuma, úsela mezclada con pimienta negra. La piperina de la pimienta aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 970%. No es un detalle menor. Sin pimienta negra, gran parte de la curcumina que usted ingiere pasa de largo sin absorberse. Una cucharadita de cúrcuma con una pizca de pimienta en su té, en su sopa, en sus alimentos, todos los días. Los estudios sugieren que los efectos se empiezan a notar a partir de las 8 a 12 semanas de uso continuo. El jengibre, rallado fresco, es más potente que en polvo. En ayunas, en infusión con limón, tiene el mayor impacto sobre el sistema digestivo e inflamatorio. Si usted tiene dolor articular crónico, el consumo diario de jengibre fresco durante 6 semanas es suficiente para que pueda evaluar usted mismo si nota diferencia. El ajo. Para sus efectos cardiovasculares, el ajo debe consumirse crudo y después de haberlo aplastado o cortado y dejarlo reposar 10 minutos. Ese reposo permite que se forme la alicina, que es el compuesto activo más importante. El calor destruye la alicina. Un diente de ajo crudo en ayunas, con un poco de agua o con una rodaja de limón para reducir el ardor 3 a 5 veces por semana. La valeriana. Para el sueño, la dosis estudiada en la mayoría de ensayos clínicos es entre 300 y 600 miligramos de extracto estandarizado, tomados entre 30 minutos y 2 horas antes de dormir. No actúa como un somnífero de acción inmediata. Su efecto se acumula con el uso regular. Los estudios muestran que la mejora más significativa en la calidad del sueño se observa a partir de las 2 a 4 semanas. El reishi, en forma de extracto de doble extracción, que es el procesamiento necesario para obtener tanto los polisacáridos solubles en alcohol. Dosis estudiada entre 1 y 2 gramos diarios. Los efectos inmunomoduladores son acumulativos y requieren meses de uso consistente para evaluarse correctamente. La manzanilla. Infusión de 2 a 3 gramos de flores secas en agua caliente. Tapada durante 10 minutos. Tapar es importante porque algunos de los compuestos volátiles se evaporan con el vapor. Para ansiedad leve o problemas digestivos, una taza después de las comidas. Para el sueño, una taza media hora antes de acostarse. 5 tazas al día es la cantidad estudiada en los grandes ensayos japoneses. No tiene que ser un té de calidad excepcional. Tiene que ser consistente. El efecto protector documentado es dosis dependiente y acumulativo.
El té verde contiene cafeína, así que si usted es sensible a la cafeína, las últimas tazas del día deberían ser de té verde descafeinado o de baja cafeína, y llevan miles de años probadas por la humanidad. Lo que ocurrió en ese tiempo no fue superstición colectiva, no fue ignorancia. Fue observación sistemática, acumulada generación tras generación, de lo que funciona y lo que no. Sus abuelos no tenían laboratorios, pero tenían algo que a veces los laboratorios pierden: la paciencia de observar, la humildad de aprender y la sabiduría de transmitir. Ese conocimiento sobrevivió porque era verdadero. Y hoy, finalmente, la ciencia nos está dando el lenguaje para explicar por qué. Usted tiene acceso a ese conocimiento. Lo tuvo siempre. Está en las plantas que crecen en su jardín, en el mercado de su barrio, en la memoria de las personas mayores que todavía recuerdan lo que sus abuelas les enseñaron. No lo pierda, no lo descarte, estúdielo y compártalo, porque hay personas que necesitan esta información y que nadie se las va a dar si no es usted. Hasta el próximo documental.